Hay un proceso a seguir entre creer en el Señor Jesucristo y ser salvo yo y mi casa. Ese y mi casa puede llevarle semanas, meses o muchos años para que su familia pueda convertirse. Pero en este caso fue prácticamente instantáneo creer en el Señor Jesucristo. Todos los que ya hemos aceptado a Jesús nos hemos dado cuenta de que creer no es una simple y sencilla expresión o palabra que uno dice, creo en Dios, como mucha gente, usted le empieza a evangelizar y dice, no, pero yo creo en Dios. Pero la palabra creer va más allá del simple concepto que muchas personas tienen, de el creer. Creer significa someterse bajo la voluntad de Dios, entregarle todo nuestro ser a Dios para que Él dirija nuestras vidas. Eso significa creer. El apóstol Pablo en Romanos 10:9 les dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Confesar. O sea que cuando creo, esto de creer en Dios me lleva a confesar que Él es mi único y suficiente Salvador y no necesito más. Necesito confesar con mi boca de que Jesús es el Señor y el guiador de mi vida. Esto significa también, el creer también significa que debemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Hay que tener un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Es interesante ver cuando un niño va a nacer o está en el proceso del nacimiento. A mí ya me tocó 2 veces con mi esposa y ver cómo una nueva vida viene a este mundo, inocente, sin pecado, aunque se le adjudique el pecado hereditario de Adán y Eva, pero en sí el niño o la niña no ha cometido ningún pecado, viene totalmente lleno de inocencia. Y cuando dice el Señor Jesús que somos una nueva criatura, se está refiriendo a que cada uno de nosotros tuvo que haber dejado su vieja manera de vivir. Nació espiritualmente, Dios ha limpiado nuestros pecados, ha transformado nuestra vida y ahora somos una nueva criatura. Somos personas que estamos limpias. Dios se olvida totalmente del pecado, pero muchas veces nosotros seguimos insistiendo en el pecado. Oh, cuando yo era, cuando yo hacía, cuando yo veía, cuando yo tocaba, y se sigue recordando de todos esos pecados y para Dios ya fueron olvidados. Y el que no suelta sus pecados, eso lo incita a volver a regresar a vivir ese tipo de pecados que lo mantuvieron alejado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el creer también significa nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 3 encontramos un versículo muy interesante también. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Pero ¿sabe qué es lo preocupante ahora en día? Que mucha gente dice creo en Cristo Jesús y se queda con el simple creer, pasa al frente o se le hace una oración en el lugar donde se evangelizó, acepta a Jesús, pero no ha nacido de nuevo y sigue viviendo en su vida pecaminosa, vida llena de perversidades, llena de maldades, su boca sigue diciendo suciedades, su mente sigue maquinando cosas malas porque no ha tenido un verdadero nacimiento. Pero aquí dice que hay que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Es decir, seguimos siendo pecadores ante los ojos de Dios. Necesitamos tener una vida transformada por medio de la guía del Espíritu Santo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, cuando yo he nacido de nuevo, significa que todos aquellos frutos que daba mi carne, como los que menciona en Gálatas capítulo 5 y versículo 19-21, esos frutos de pecado ya no existen en mí. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y la otra no la logro ver, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas esas cosas habitaban en nosotros, pero en ninguna manera, ninguna de esas cosas que se mencionan ahí deben estar en nosotros. ¿Sabe que Dios es tan delicado con nosotros que nos ha exigido nacer de nuevo, tener una nueva vida, y que aún ni siquiera las palabras sucias que salen de nuestra boca son de agrado ante la voluntad de Dios? Y mucha gente sigue viviendo como cristiano, pero su boca sigue igual de sucia que la suela de sus zapatos, súper sucia. Dice Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, aún de esa dará cuenta en aquel día. Se da cuenta entonces de que Dios es sumamente delicado y necesita que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, una verdadera transformación. Muchas veces quizás el esposo nada más se convierte, o la esposa, pero el cónyuge no quiere nada de Cristo Jesús. Entonces, si antes la esposa trataba mal a su esposo porque el esposo le pedía mal la comida, por ejemplo, le decía, vieja, tráeme la comida, y ella le decía, aquí está, viejo panzón, y le tira el plato en la mesa. Ahora entonces, aunque el hombre le diga, vieja, tráeme la comida, ella le dice, sí, mi osito, mi peluchito, aquí está tu cena, porque ella ha cambiado. O viceversa, si el esposo decía, vieja, tráeme la comida, ahora le dice, amor mío, ¿podrías prepararme algo para comer, por favor? Las cosas cambian porque es una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento, una persona sensible al llamado de Dios, a la voz de Dios, ha nacido de nuevo. Y ese es el cambio que debe de haber. Ahora evalúe usted si todavía siguen sucediendo cosas así en su casa con su cónyuge, y ahí me cuenta usted, o evalúe usted mismo la situación. Pero debemos nacer de nuevo, debemos tener un cambio completo para que yo pueda guiar a mi familia a los caminos de Dios. No puedo decirle yo a mi hijo, vaya a la iglesia, vaya a los grupos familiares, vaya a las clases de escuela dominical, y el papá se queda viendo la TV, se va a jugar su deporte favorito, se queda viendo el box o se queda haciendo otras cosas en vez de venir a la iglesia. Por eso es que primeramente el adulto debe haber nacido de nuevo, debe de impulsar a sus hijos a los caminos de Dios, y eso lo aprendí yo con mi padre. Fueron un gran ejemplo para mí. Es por eso que yo me paro ante ustedes el día de hoy, porque ellos, a pesar de que tuvieron muchos hijos, estuvieron muy cansados porque tenían que trabajar el doble o el triple para poder mantenernos a todos, pero nunca nos quitaron del renglón de la palabra. Siempre orando en las noches, siempre meditando en un salmo, siempre yendo a los cultos, siempre yendo a las vigilias, porque querían enseñarnos que ellos sí habían nacido de nuevo, que sus vidas habían sido transformadas. Y eso es lo que yo he aprendido y quiero transmitirle a mi hijo. Eso es lo que estoy haciendo junto con mi esposa, porque queremos que nuestros hijos estén enfocados en que más allá de esta vida física que tenemos, hay una vida espiritual eterna, y que debemos estar juntos adorando y alabando a Dios por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué no le damos palmas a nuestro Dios? Yo les invito, amados hermanos, a que seamos ejemplo para nuestros hijos, verdaderos ejemplos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, el carcelero, en el versículo 32 al 34 del capítulo 16, ha llevado al apóstol Pablo y a Silas, les ha curado sus heridas, los está apoyando moralmente, van con la familia del carcelero, el apóstol Pablo y Silas evangelizan a la familia escucha, se convierte, se transforma, y lo más sorprendente es que en el mismo día también se bautizan, están completamente convertidos toda la familia.
Muchos quizás quisiéramos, o cuando vinimos a los caminos del Señor, quizás queríamos que nuestra familia automáticamente se convirtiera en los caminos del Señor. Pero es un proceso. Tú y tu casa lleva un arduo trabajo. Y el primer trabajo es que usted haya nacido de nuevo, que tenga una vida transformada y que luego ahora pueda liderar a su familia, instruirla en los caminos de Dios. El carcelero no dudó en ningún momento en decir: acompáñenme en mi casa porque mi familia necesita saber esto que ha sucedido conmigo, necesito que ellos también sean salvos. Y se apresuró de inmediato, fueron, y esa palabra se predicó a su familia. Él estuvo interesado en que su familia también recibiera la salvación. ¿Estamos nosotros interesados en que nuestra familia también reciba la salvación? Amén. Y no solo nuestra esposa o el esposo y nuestros hijos, sino también nuestros padres, hermanos, sobrinos, sobrinas, cualquier tipo de familia, aún nuestros vecinos. Debemos de estar interesados en compartir esa palabra con cada uno de ellos. Ahora entonces, si somos personas nuevas, criaturas nuevas, debemos trabajar en instruir a nuestra familia en la palabra de Dios. Eso significa que hay que ser un ejemplo. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando algunas personas se convierten, dicen de la siguiente manera: si el esposo empieza a pelear y ella ya es una cristiana, ella se levanta de igual manera y le dice: mira, vaya a la iglesia como yo estoy yendo, mira, yo estoy cambiando mi vida, la estoy transformando, y tú sigues siendo un pecador, sigues siendo un borracho, sigues siendo un mal hablado. ¿Creen ustedes que esta mujer ha nacido de nuevo? Es cristiana y tiene que ser una mujer que se someta a su marido y que debe de hablar con amor, que debe de hablar con paciencia, que debe de hablar con benignidad, que debe de hablar con dulzura, que debe de tener ese toque, ese espíritu de Dios en su corazón para que este hombre se convierta. Pero si mira que su esposa tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero la esposa siempre sigue de renegona, contradiciendo, maltratando a sus hijos, malatendiendo a su esposo, de ninguna manera el esposo se va a motivar para venir a la iglesia. Hay un gran trabajo que hacer, hay un gran trabajo. Dice el Señor Jesús que si alguien nos hiere en una mejilla, que hay que ponerle la otra. Si alguien nos pide llevar la carga por una milla, que hay que llevarla 2 millas o más millas. O sea, hay que dar la milla extra. Esto significa un esfuerzo grande. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 es lo que verdaderamente debemos de tener nosotros, los que hemos nacido de nuevo, el fruto del Espíritu. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de esas características debe estar en nosotros. Yo creo que sobre todas las cosas, el amor, porque el amor lo puede todo, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor es el que nos ayuda a estar firme en medio de los problemas y demostrar que Cristo vive en nosotros cuando verdaderamente hemos dejado que Él entre en nuestras vidas. Pero tenemos que tener nosotros ese fruto del Espíritu. Si a alguno de ustedes le hace falta alguno de esos frutos, o de esos frutos, tiene que empezar a darlo, tiene que empezar a activarlo, tiene que regar esa semillita para que ese fruto pueda crecer. Es necesario, amados hermanos, de que nos mantengamos firmes en la convicción, enseñando a nuestra familia con todos estos frutos en nuestra vida, con todo este fruto. Ahora, también debo de asistir a la iglesia, debo de leer la palabra de Dios y debo de servir en la iglesia. En cualquier cosa en la que usted sienta que el Señor lo ha llamado a servir, sea de ejemplo para su familia que no se ha convertido, que aún se está metiendo en el servicio a Dios y para con sus hermanos. Muchas veces le decimos a nuestra familia que venga a la iglesia, pero nosotros nos vamos a hacer otras diligencias o algún comprado mientras ellos se quedan en la iglesia. Eso no es parte del ser el ejemplo. Necesitamos constantemente asistir a la congregación, porque aquí somos cultivados espiritualmente. Aquí se nos enseña la palabra de Dios. Debemos de profundizar en la palabra, debemos de vivir esa palabra. Y esa palabra solo puede llegar a nosotros cuando venimos a este lugar. Nos ponemos de rodillas, adoramos a Dios y recibimos el mensaje que transforma, que renueva, que reanima nuestras vidas. Pero necesitamos asistir a este lugar. Muchos sé que quizás solo pueden los domingos porque trabajan fuera de la ciudad o salen demasiado tarde.
A ellos se les entiende y Dios entiende a estas personas. Pero hay muchas personas que entre la semana pudiesen venir a glorificar a Dios, a gozarse junto con sus hermanos, a crecer ellos espiritualmente aún más, pero no lo hacen. Y muchos de ustedes están muy cansados y aún así ustedes están aquí esforzándose porque saben que necesitan de Dios, necesitan crecer para poder crecer ustedes a su familia, necesitan poder guiar a su familia, pero si ustedes no son ejemplo, si yo no soy ejemplo, entonces no podemos guiar a nuestra familia. Ahora, me gustaría leerles este versículo, primera carta de los Corintios, capítulo 7 y versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Miren lo que sucede cuando alguien verdaderamente se transforma, el cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, se convierte a Cristo. Por medio de él, dice que su esposa, que es incrédulo o incrédula, viene a ser santificado, es decir, a través del ejemplo de esta mujer o de este hombre, su cónyuge se transforma y viene a los caminos de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir este versículo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y viceversa. Pero necesitamos verdaderamente ser un ejemplo. Ahora, con los esposos quizás algunas veces es más difícil, con la esposa o con el esposo, y lleva quizás un proceso más largo, pero nuestros hijos quizás tengan un oído más sensible al escuchar que nosotros les hablamos de la palabra de Dios. Y el proverbista dijo en el capítulo 22 y versículo 6 de Proverbios: instruye al niño en su camino, y porque aun cuando sea viejo no se apartará del camino que se le haya enseñado. Entonces quizás sea un poco más difícil con nuestro esposo, con la esposa, con su cónyuge, pero por medio de su hijo también puede trabajar y inculcar esa palabra a sus hijos. Debemos enseñar esa palabra, esta bendita palabra, a cada uno de nuestros hijos. Debemos hacerles conocer de que existe un Dios y de que la evolución no es real y que es una simple teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. Son simples teorías que ni siquiera ellos mismos pueden confirmar y no saben explicarla cuando se les hacen preguntas, porque no la entienden y la han repetido constantemente. ¿Por qué? Porque le escucharon que otro dijo: hay que basarnos a esta teoría. Y empiezan a basarse a esa teoría y ni siquiera saben los fundamentos, o ni siquiera saben una conclusión para poderle explicar y defender por qué creen en eso. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que existe un Dios y que deben de creerlo en su corazón y que nadie debe de cambiar esa manera de pensar. Lastimosamente tenemos cada uno de nosotros como padres competencia. En la escuela, en la casa nosotros estamos trabajando con ellos, los estamos instruyendo, pero llega un momento en que nuestros hijos empiezan a estudiar. Y para los que no estamos muy bien económicamente, no los podemos mandar a una escuela cristiana. Y tenemos que mandarlos ¿a dónde? A una escuela secular. Mi hijo acaba de empezar, acaba de cumplir 4 años y acaba de empezar a ir a la escuela. Pero me doy cuenta desde que llego la primera vez, los tipos de padres que van a dejar a sus hijos, las actitudes, el carácter de las personas, la manera de ser de ellos, sus vestimentas, sus cuerpos todos lacerados, manchados, llenos de aretes por sus orejas y su nariz, su lengua. Y pienso, ¿qué le pueden enseñar ellos a sus hijos? Sus hijos van a aprender exactamente igual y aún van a empeorar más la situación, porque sus papás no tienen ningún temor, mucho menos ellos lo van a tener. Pero eso no es todo, esos son los padres de los que llevan algunos de los niños, y esos niños comparten con nuestros hijos cristianos, y nuestros hijos están siendo bombardeados no solo por sus compañeritos que tienen papás liberales, papás mundanos, papás que no creen en Dios. Entonces nuestros hijos tienen que estar recibiendo de esa información negativa. Aparte, muchos, quizás en los grados más altos, ya empiezan a enseñarles o les enseñan constantemente acerca de que la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas son una situación normal de la vida. ¿Y qué es normal? No es natural, pero es normal.
y es legal. Y entonces se puede hacer. Pero lo que nosotros debemos de hacer es de que en cuanto ellos están metiéndole contenido a nuestros hijos, cuando nuestros hijos llegan a casa tenemos un gran trabajo de estarles preguntando qué les enseñaron, qué aprendieron, qué hicieron, y si les enseñaron alguna cosa que no está de acuerdo con lo que nosotros, con nuestra convicción en Cristo Jesús, tenemos que formatear otra vez todo lo que les enseñaron y explicarle por qué no es correcto y por qué a Dios no le agrada. Gracias a Dios, pensé que iba a ser difícil conmigo, con mi hijo, esto de Halloween y algunas otras fiestas que no son conforme a la palabra de Dios, pero veo que está haciendo efecto, porque en este momento este niño es una esponja y absorbe rápido la información. Es un buen momento para dejarle caer toda la información, formatear todo lo malo que le estén metiendo en la escuela y ponerle todo lo bueno de la palabra de Dios. Pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. ¿Sabe que en el mundo usted le enseña correctamente a su hijo como cristiano a vestirse? Pero en el mundo le enseñan otro tipo de vestimenta. Para los jóvenes, yo pensé que solo los morenitos lo hacían, pero ahora los latinos y los de piel blanca, los anglosajones, andan no sé si boxer o qué es lo que andan hasta arriba, pero sus shorts andan casi hasta la rodilla. Es una buena habilidad que tienen para que no se les caiga el pantalón. Yo creo que tienen que caminar algo abiertos, no sé, y a veces siempre tienen que andar así. Y esa es la manera en la que le enseñan a nuestros hijos de que deben de vestirse. La manera correcta para que en el mundo las niñas se vistan es de que tienen que enseñar su pecho para ser sexy, sexuales, eróticas, para los que van más allá. Que su falda, si se ponen falda, tiene que estar arriba de la rodilla, bien pegadita, y que pueda enseñar lo más que pueda. Que doble su pierna cuando se siente para que se le mire hasta el estómago. Entonces, eso es lo que le enseña el mundo a nuestros hijos. Pero cuando lleguen a su casa y le pida una falda, o su hijo le pida un pantalón de esos para andarlo agarrado y un boxer gigante que le llega hasta medio estómago, entonces usted tiene que volverle a formatear su mente y volverle a explicar cuál es la voluntad de Dios y la forma correcta en la que un hombre y una mujer de Dios deben de vestirse, deben de caminar, deben de hablar. Allá en el mundo le dicen, para alguna frase pequeña que le dicen, le mencionan más malas palabras que palabras buenas. El otro día estuve conversando con un joven, 35 quizás lo más, pero en la mayoría de cosas, cada frase que me decía llevaba más malas palabras. Y yo en mi mente decía, primero decía, Señor, pobre hombre, o sea, y terminé evangelizándolo. Me di cuenta que tenía tantos problemas familiares con sus hijas, drogas, alcohol, pero todo lo que él hablaba, la mayoría, puras palabras sucias. Y cuando llegan sus hijos o mis hijos a la casa después de un estudio, y quizás escucharle una de esas palabras, tiene que agarrarlo otra vez usted, volver a formatear su mente de esa suciedad, y es un trabajo constante que vamos a tener. Hay que pedirle a Dios que constantemente ellos puedan escucharnos, porque sé que llegan a una edad en la que ellos ya no le ponen mucho interés al consejo de uno, porque el mundo se los ha ganado más, porque la ventaja de Satanás es que puede hacer las cosas muy atractivas para ellos, que les guste el sabor, que les guste el color, que les guste la forma, y de esa manera los atrapa, los engancha y los tiene metidos en las adicciones, en la pornografía, en las drogas, en tantas cosas. Pero nosotros como padres tenemos que luchar, tenemos que doblar rodillas para pedirle a Dios de que día a día Dios los proteja y que nos dé la sabiduría, la fe, la fuerza para estar limpiando su mente constantemente de cada cosa mala que vaya en su mente. Hay que aprovechar esas veces que su hijo le dice, papá o mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y aprovecha siempre a meterle que todo es conforme a la voluntad de Dios. Siempre termine aconsejándole eso a su hijo para que su hijo crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre tráigalos a la iglesia. Siempre hay que mandarlos a la escuela, a las clases de escuela dominical, a las clases que hay. No hay mejor lugar donde su hijo pueda ser instruido en el temor, la obediencia y el sometimiento a su familia y con Dios que en la iglesia.
En la escuela no va a aprender su hijo nada positivo. Todo lo que aprenda, la mayoría de las cosas van a ser negativas o que lo pueden alejar de Dios. Quizás tendrá que esforzarse y sus padres tendrán que trabajar duro para que saquen una carrera y que en medio del mundo ellos puedan ser luz. Y he visto muchos ejemplos de padres que sus hijos ya empezaron a ir a la universidad o al colegio y han logrado que sus hijos se mantengan firmes. Pero ha sido un esfuerzo arduo. Yo quiero ser como esos papás, yo quiero imitarlos a ellos, porque ellos han podido instruir a sus hijos, han podido enseñarles las palabras. Ahora, sucede esto. Quizás no todos los hijos, después de que han llegado a una cierta edad, sigan sometiéndose a la voluntad de Dios. Muchos no se aguantan por cumplir los 18 años y dejar la casa. ¿Por qué? Porque mi papá solo me habla de Dios, solo me pasa metiendo la palabra de Dios, solo pasamos metidos en la iglesia. Yo eso decía cuando estaba pequeño y ya se los he contado muchas veces. Las vigilias las terminaba, los fines de año las terminaba en las vigilias con mi papá, adorando a Dios, aunque terminaba ya en las bancas dormido en la madrugada, pero así me enseñaron. Pero cuando llegó el tiempo de empezar a relacionarme con el mundo y la carrera profesional que uno tiene y empieza a trabajar, el mundo lo va atrapando a uno. Pero eso de que me instruyeran mis papás en los caminos de Dios fue lo que me pudo mantener firme, y aunque me alejé de Dios, yo sabía dónde tenía que correr. Y corrí y me volví a recibir como un hijo pródigo. Y ahora estoy aquí agradecido con Dios porque usó a mis papás, usó a mi familia para que yo recibiera ese milagro de Dios. El mundo le enseña a nuestros hijos lo que supuestamente es bueno. Muchos de nuestros hijos se ven obligados a consumir alcohol, a consumir pornografía o a hacer cosas desagradables como esos famosos retos que hacen, porque necesitan sentirse parte del grupo, necesitan sentirse parte del ambiente, y si no se sienten marginados. Pero ahí es donde tenemos que trabajar con nuestros hijos y decirles de que no es la mayoría la que hace la fuerza, sino Dios en el corazón de la persona y el que lo transforma y el que lo renueva. Pero quizás para nuestros hijos sea más difícil porque son jóvenes y están aprendiendo a relacionarse. Entonces, si ellos se sienten atraídos por ese grupo, van a querer meterse a ese grupo. Y tenemos que trabajar arduamente para que ellos no caigan en las garras. ¿Sabe que cuando caen en las garras de estos jóvenes, yo me recuerdo que ya estaba trabajando, tenía unos 20 años, maestro de informática en El Salvador, y había un compañero que acababa de empezar a trabajar también dando computación, clases de computación. Nunca había fumado, yo nunca he fumado, pero sabe que eso siempre lo llevo en mi corazón. Hice una gran maldad. Nos salimos, teníamos un receso, los grupos tenían receso, salimos como siempre a comernos unas pupusas y luego nos sentamos por ahí a conversar, y llegó otro amigo que ese sí fumaba y andaba un cigarro. Yo no sé qué se me dio, preguntarle a ese compañero si fumaba. Me dijo, no, nunca he fumado. Y probalo, y le dije, fumá. ¿Y sabe qué? Lo hice fumar. Y eso es algo malo que yo hice. Y eso es algo que siempre me replica en mi mente. ¿Por qué lo hice? Si yo ni siquiera fumaba. Y le dije, no, hoy no quiero fumar, pero dale, pruébalo tú. Y me recuerdo de las veces que tuvo que toser cuando sacó sus primeros humos. ¿Se imagina la culpa que yo llevo? Porque no sé si habrá dejado ese vicio o si todavía lo tiene. Aunque yo sé que Dios me ha perdonado, pero siento ese pesar en mi corazón porque hice daño, hice mal. Entonces, muchos de nuestros jóvenes están siendo influenciados aún así. Yo influencié a alguien y yo ni siquiera hacía esa cosa mala. Consumir nicotina, no lo hacía. No lo hacía, pero ¿sabe qué? El instinto de hacer sentir mal a otra persona me impulsó a hacerlo, a hacerle daño a este joven. Pablo se llamaba, por cierto. Pablo, no se me olvida su nombre. Ahora me toca que estar orando por él y llevo esa carga hasta que quizás se convierta. Imagínense qué terrible. Una de las cosas quizás más fuertes que está pasando ahorita antes era el cigarro, pero el cigarro ya ha quedado un poco en el olvido. A nuestros jóvenes ya no les gusta el cigarro, a la mayoría por lo menos no. Pero ¿sabe qué hay ahora? Trending, como dicen, no en las redes sociales, sino en el ambiente de los jóvenes.
los vaping o el fumar cigarrillos electrónicos. ¿Y sabe cuáles son las artimañas del diablo? Le dio una gran idea a los creadores de estos cigarrillos para que los hicieran con sabores, vainilla, fresa, y dicen, y han empezado a lanzar una cantidad de anuncios en contra de eso porque tiene igual o peor cantidad de nicotina, creo que es lo que tiene el cigarro, bueno, lo que contiene el cigarro. Entonces, y el problema es de que ellos pueden estar fumando en su cuarto o en el baño y los papás no se dan cuenta porque en vez de tirar el olor al clásico cigarro, ahora tira un olor a fruta. Entonces los papás difícilmente se van a dar cuenta, pero si usted instruye a su hijo y está cuidándolo constantemente, usted puede tener el cuidado de que ellos no vayan a caer en esta situación difícil. Quizás cuando ya tengan la mayoría de edad y ellos corren por querer dejar el hogar porque demasiado se les ha influenciado la palabra, va a ser la decisión de ellas. Pero ¿sabe qué? El trabajo como padres de inculcarles la palabra mientras se pudo y mientras ellos se dejaron, ya se hizo. Ahora es responsabilidad de ellos como adultos, pero el trabajo ya se hizo. Aunque como padres siempre vamos a seguir orando y aunque ellos tengan nietos o bisnietos y todavía estemos vivos nosotros, siempre serán nuestros pequeños hijos. Ahora la responsabilidad es seguir orando por ellos. Fíjese, ¿cómo es posible de que la ley, los gobiernos permitan cosas que no son buenas para la salud de nuestros jóvenes? Antes era clásico ver a señores mayores de edad, borrachos en las esquinas, ancianos, ancianas, pero ahora la mayoría de ellos son jóvenes. Jóvenes que sus vidas han sido destruidas porque cayeron en el vicio del alcohol y de las drogas, porque quizás sus papás no tuvieron la capacidad de instruirles y de enseñarles y guiarles en la palabra. Yo creo que cada uno de nosotros debemos esforzarnos para evitar de que nuestros hijos vayan a caer en esa situación tan difícil. Aún aunque sean mayores de edad, la palabra no se debe de quitar de ellos mientras nos den el chance de escucharnos. Tenemos que seguirles predicando la palabra. Las drogas, ahora ya nadie se esconde, hay lugares donde venden la marihuana. Cualquiera va, compra su marihuana si es supuestamente mayor de edad, pero va un mayor de edad y en la casa está esperando un grupo de jóvenes menor de edad y juntos fuman. ¿Qué es lo que hacen las leyes? Facilitar que la vida de nuestros jóvenes se destruya lo más pronto posible. En San Francisco hablaba con Daniel y vi en los anuncios también de que se abrió un lugar en el que se permite que la gente se vaya a inyectar su droga con seguridad, supuestamente. Es como eso que se dijo mucho tiempo. Bueno, como ya no se puede detener que tengan relaciones sexuales, ahora entonces hay que decirle que se protejan con preservativos. Entonces siempre van como aguadeando la mano, bajando la mano y la situación se va empeorando. Nuestros jóvenes van perdiendo los valores que se les han enseñado y quizás porque nosotros no insistimos demasiado. Pero tenemos que esforzarnos, amados hermanos, porque en nuestra casa se instruya con la palabra de Dios, se enseñe la palabra de Dios. Debemos limpiar la mente de nuestros hijos y enseñarles a ellos de que si son mayores de edad, de que de ellos depende una buena vida o una vida en las calles empujando un carrito de las tiendas lleno de plástico, botes, basura y comida que han recogido en la basura. Y así pueden vivir, o pueden vivir una vida profesional y bajo la guianza también del Espíritu Santo de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué fácil es ahora, amados hermanos, con nuestros hijos enseñarles la palabra de Dios. Y le digo que fácil porque yo he encontrado esa manera. Nadie puede evitar que nuestros hijos se encuentren en un ambiente electrónico, dispositivos electrónicos, tablets, computadoras, laptops, teléfonos. Claro que tenemos que moderar el tiempo, pero aprovechando, no permita que su hijo juegue ningún juego. Los juegos hacen adictos a sus hijos y empeoran la situación cuando esos juegos empiezan de matar.
Los hijos se vuelven insensibles y quizás quisieran probar, y por eso es que usted los mira jugando a disparar ahí, correr para todos lados. Porque ahora quieren saber si de verdad se puede matar. Pero quizás más adelante puede llegar la curiosidad, como ha sucedido en algunas escuelas y han habido grandes balaceras y matazones o matanzas, porque ya no les basta jugar el videojuego, ahora hay que matar en la vida real. Entonces los juegos dañan a nuestros hijos. Pero no le quiero decir yo en esta noche, oculten los dispositivos electrónicos a sus hijos. Es parte de la vida, es su generación, no lo podemos evitar. Claro que hay que designar tiempos, pero ahora aproveche esos dispositivos para que sus hijos se cultiven más fácil con la palabra de Dios. Yo he encontrado varias herramientas y una es, la Biblia App para niños. Mi hijo, ¿cómo sabe historias? Le compramos una Biblia de las que están ahí en la librería, gruesa, con todas las historias bíblicas, bien ilustradas, y mi hijo todos los días nos pasa hablando de las historias. Estoy aprovechando todo el tiempo que él pueda escucharme y que él pueda absorber esa información para yo depositarle el conocimiento de la palabra de Dios, que él aprenda. Sé que en algún momento él va a dejar de ponerme mucha atención y no le va a interesar, pero desde ya yo estoy aprovechando ese tiempo. Eso es lo que debemos hacer, aprovechar el tiempo en el que él o ella nos puede escuchar para ponerle esa palabra. Él es una esponja y está absorbiendo todo. Ella está dispuesta a aprender, así de que hay que aprovecharlo. Encontré la Biblia Kids App o algo así se llama, pero es para niños. Qué bonita, qué interesante, todas las historias de la Biblia. Hay otra que me gusta mucho, hasta yo vuelvo a recordar las historias con mi hijo, super libro, muchas historias bíblicas. Entonces mi hijo se sabe muchas historias y eso me da una gran alegría. Mi esposa y yo nos regocijamos que ahora él ya conoce y nunca va a decir, tú nunca me enseñaste la palabra. Ya se la ha enseñado, ya se la ha inculcado. Hay tantos cantos que puede encontrar en los websites donde hay videos. Tantos cantos bonitos que sus niños se pueden gozar. No deje que sus niños se les meta en su mente programas que no sirvan de educación, programas que sean de violencia. Muchos padres tienen, digámoslo así, el descaro de ponerse a ver con sus hijos películas de terror o películas de violencia. Cuando sus hijos están pequeños, sus hijos no pueden dormir y ahora tienen que irse con el papá. Y el papá, ¿sabe qué? Tampoco puede dormir porque se está acordando de las imágenes que vio. Ahora, hace unos años hablé con un hermano y me decía, no, yo sí miro películas de terror. Ah, sí, le digo. Y entonces le conté de que yo dejaba a mi niño en el cuarto desde muy pequeñito. Lo acostumbré a que él se quedara en su cuarto para que él no sintiera miedo, no que estarlo calentando ahí siempre a un grande hombre, ¿verdad? Sino que desde pequeñito lo acostumbramos a que se quedara en su cuarto. Y le dije, para dormirlo le pongo esos cantos de los clásicos de los niños, ¿verdad? Esos catiquitos de tin, tin, din, din. No me recuerdo ni cómo va, pero por ahí va. Entonces, ese sonido que duerme a los niños. Y me dice, uy, hermano, ese canto, no, ese sonido no está bueno que se lo ponga, porque ese es el que sale en las películas de terror. Y cuando de repente sale el monstruo y va, le digo, pero si ese es un canto infantil, usted está traumado por las cosas de terror que ha visto. Entonces, para mí no hay ningún problema, pero él dice, no, ese sonido no lo puedo escuchar yo porque me da miedo. Pero imagínense cómo lo ha relacionado. Y hay muchos padres que se ponen a ver películas de violencia, películas quizás con un contenido alto de pornografía, podríamos llamarlo así, mujeres desnudas, hombres desnudas, besándose incorrectamente. Y los padres ahí están con sus hijos porque no se quieren perder esa serie, no se quieren perder la novela, no se quieren perder esa película porque está sumamente interesante. Ahora para usted ya no hay película que valga, usted tiene que educar a sus hijos. Si le queda un tiempo allá a medianoche, si quiere, mírese alguna película, pero que también sea decente para que sus hijos vean de que usted les está dando el ejemplo y les está enseñando el buen camino. Trate de ser un buen padre. Cuesta, pero es de bendición. Es estresante, es cansado, pero así podemos guiar a nuestros hijos a la vida eterna por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿sabe que hay un joven en esta iglesia y su esposa, Richard y su esposa, cómo han trabajado con los jóvenes? Cómo se han esforzado y todavía van a recoger jóvenes a diferentes lugares para llevarlos y tenerlos en la célula.
Les conté que eso me motivó a apoyarme con él. Multiplicamos y hicimos una célula de jóvenes y levantamos un líder joven, Samuel y sus padres, Flores. Él está liderando una célula de jóvenes y luego le pusimos un asistente. Ese asistente aprendió y volvimos a multiplicar otra célula de jóvenes, 3 células de jóvenes, y muy pronto vamos a tener una célula en Lamont con la ayuda de Dios, si todo sale bien, de jóvenes también, 4 células de jóvenes, y nos faltan muchas más, pero lo que queremos es ayudarle a usted. Quizás usted está luchando y batallando con sus hijos porque ellos no escuchan la palabra o tal vez no la escuchan. Ellos necesitan estar en un ambiente de jóvenes. Hay grupos de jóvenes para que ellos puedan escucharse y sentirse en ese ambiente y vivir la palabra de Dios. ¿Sabe que es el mismo orden de la célula? Pero ¿sabe qué es lo que cambia? Que el mensaje es enfocado no en la teología o en que ellos conozcan o que tengan gran conocimiento de la palabra de Dios, sino que se tocan versículos de la Biblia que traten de la vida actual que ellos están llevando, y de esa manera que nuestros jóvenes puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que sepan cómo enfrentar los problemas que a diario los están atacando, los están achacando. Hay muchos grupos de células. Ahora, ¿qué es lo único que le estamos pidiendo para que su hijo reciba esa palabra? Esfuércese y vaya a dejar a sus hijos a esos grupos familiares si le queda cerca y si le alcance el tiempo. Hay muchos grupos, los niños se les está atendiendo de manera, de hecho algunos ahorita están en clases porque queremos ayudarle a usted a inculcarle la palabra. El resto lo tiene que hacer usted, pero estamos haciendo nuestra parte como iglesia. Queremos tocar el corazón de nuestros jóvenes, queremos que ellos sean transformados, que se levanten líderes como Richard, como Samuel, como Jerry, que está en otra célula, como una joven que ya va a liderar, una señorita que va a liderar esa célula también que vamos a hacer con la ayuda de Dios. Así queremos que sus hijos, en vez de levantarse en violencia y en problemas en contra suya y de las escuelas y de las demás personas, que se levante con autoridad del poder de Dios, con la unción de Dios, que tenga sueños, revelaciones y que predique la palabra de Dios. Eso es lo que queremos ahora, pero haga el esfuerzo usted de que sus hijos vayan a un grupo familiar y de jóvenes, para que ellos reciban esa palabra, esa fuerza y esa fortaleza en sus vidas. Quiero terminar con esto. Josué capítulo 24 y versículo 14. El pueblo de Israel había visto tantos milagros ya de Dios. El mar rojo se había abierto, el río se había abierto también para que pasaran en seco. Pero la gente había vuelto a decaer en la fe. Entonces Josué tiene que decir esto. Está bien, deciden ustedes a quién quieren servir. Pero estas fueron las palabras de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso digo yo personalmente. Que mi familia, que mi esposa, mis hijos y yo le sirvamos al Señor. Y aunque el trabajo es difícil, el cuidado de los niños es difícil, pero no vamos a dejar de también servirle al Señor en este lugar, porque es una tremenda bendición. Llévese eso en su corazón el día de hoy, que usted y toda su casa sirvan a Jehová. Cierre sus ojos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey amado, qué difícil es, Señor, en estos días que nuestros hijos especialmente, Señor, reciban tu palabra. Que tus hijos, Señor amado, estos jóvenes, estos niños puedan atender al llamado tuyo, Señor. Pero si tú estás en nosotros y nos ayudas a ser el ejemplo, Señor, si nos ayudas a estar firmes y a dar ese fruto del Espíritu, Señor, y que podamos predicarles con amor, con gozo, con paciencia, Señor, que podamos instruirles, Señor, que podamos ser ejemplo en lo que vemos, en lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a guiarles. Ayúdanos, Señor amado, a estar de rodillas siempre, Señor, clamando por ellos y declararlos, Señor amado, que son hijos tuyos, Señor, y que el diablo no los va a arrebatar, Señor, porque tú eres más fuerte, Señor, que el que está en este mundo, Dios mío. Dios mío, cuida a nuestros jóvenes en las escuelas. Mira los vicios, las adicciones, Señor, las situaciones difíciles que enfrentan, Señor, el bullying.
Ayuda, Señor, como padres a formatear esas mentes de esos niños, Dios mío. Ayuda, Señor amado, a que ellos puedan entender cuál es tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos enseñarles cómo vivirte, oh Cristo, cómo disfrutarte aún en medio de los problemas. Gracias, Señor. Sigan orando. Quiero hacer un llamado. Si alguien considera que necesita aceptar a Jesús o reconciliarse, este es el momento de hacerlo. Levante su mano. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor Jesús? ¿Alguien le ha fallado al Señor Jesús? Este es el momento de hacerlo. Levante su mano. Y si no hay nadie, quiero hacer un llamado también para todos aquellos padres, mamás, papás que están teniendo problemas con sus hijos y que necesitamos clamar por esos hijos. Necesitamos ponerlos en las manos de Dios. Le pido que pase a este lugar y que de rodillas peleemos esta batalla en contra del enemigo para arrebatarle el alma de nuestros hijos a Satanás y entregársela en las manos de Dios. Este es el momento. Necesito que pase aquí a este lugar y pongamos la vida de nuestros hijos en las manos de Dios. Venga, pase a este lugar. Pase a este lugar. Yo estoy orando especialmente por varios jóvenes que yo vi servir en esta iglesia, y a algunos de los padres les he comentado que estoy orando por ellos. Hemos ayunado por ellos también y lo vamos a seguir haciendo, porque el Señor trae un avivamiento para nuestros jóvenes. Pero ustedes son parte importante para que nos ayuden a instruirles en la palabra. Ayúdenos. Traiga a sus hijos a la iglesia. Lleve a sus hijos a los grupos familiares. Señor amado, escucha la oración de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, clamando por sus hijos y por sus hijas, Señor. Quizás se les enseñó tu palabra, Señor, pero ellos fueron adultos y ahora tomaron la decisión de alejarse, Señor. Pero en tus manos estamos, Señor amado, y diremos como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque el enemigo los tenga atrapados, Señor. Tú los libertarás, Dios amado, porque somos tus hijos, Señor. Estamos de rodillas, estamos clamando, Señor amado, de tu poder, de tu misericordia, Señor. Desata esas adicciones de la droga, Señor. Desata esas adicciones de la pornografía, Señor, del alcohol, esos deseos de suicidarse, Señor amado, de hacer daño, Dios mío. Rompe las cadenas en las vidas de nuestros jóvenes, Señor, y que nuestros padres, Señor amado, estos padres, estas madres, puedan seguir siendo ejemplo para sus hijos, Señor. Te lo suplico, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Haz la obra, Dios mío, te lo suplico. Señor, gracias Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie el pueblo? Pongámonos en pie, alabemos a Dios, oremos juntos. Señor, gracias por nuestra niñez, de los recién nacidos, Señor, los bebés, los toddlers, los niños que ya comenzaron la escuela, Señor, la juventud, la adolescencia y los jóvenes adultos también, Padre, los jóvenes recién casados, los jóvenes casados, Padre Celestial. Sé con toda esta juventud y con esta niñez, Señor, que seas tú guardándoles, que seas tú sosteniéndoles en las pruebas, en las dificultades de la vida, en las tentaciones que la vida da, Señor, en las tentaciones que el tentador pone, Señor. El diablo, Satanás, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que tú les libres del lazo del cazador, Señor. Tu palabra dice: y te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Señor, tu palabra es nuestra adarga, es tu verdad. Señor, luz para nosotros, luz para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Bendice la niñez, bendice nuestros hijos, los hijos adultos, Padre. Que tú bendigas también los hijos adultos, los hijos ya casados con hijos, Señor. Bendice los nietos y los bisnietos, Padre, los hijos de los hijos. Bendícelos, Padre, como dice tu palabra, hasta la cuarta, quinta generación. Que permitas verlos, que permitas instruirlos, Señor amado, hasta el día de tu venida. Que tú nos guardes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Los caídos, los jóvenes caídos, Señor, los que crecieron en la iglesia y se han apartado, Señor, trae un despertar, un avivamiento, Señor. Háblales, revélate por sueños, revélate por visiones. Háblales, Señor, de diferentes maneras, en profecía, por personas que no conocen, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en ellos y pronto puedan estar nuevamente sirviéndote, honrándote, caminando como tú les estuviste al principio, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias
Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En tus manos estamos, Señor. La gloria, la honra y el poder por los siglos y de los siglos. Él es Dios y no hay nadie fuera de Él. Tú eres nuestro Dios y Señor y te bendecimos en esta hora. ¿Por qué no le damos una palma de alabanzas al Señor? Ya que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús. Que Dios bendiga